El 4 de octubre recordamos y celebramos a San Francisco de Asís. Fiesta grande en toda la iglesia. Yo soy dominico, por eso el color de mi hábito. Yo soy dominico, pero quiero decirte que nosotros los dominicos le decimos a San Francisco de Asís, nuestro Padre San Francisco. Tenemos esa antiquísima costumbre, entre otras razones porque San Francisco y el fundador de mi comunidad, que fue Santo Domingo de Guzmán, se conocieron, se admiraron mutuamente por la obra que Dios hacía en cada uno y estamos seguros que estuvieron ligados por una auténtica amistad en Cristo. Así que hoy recordamos a San Francisco de Asís, nuestro Padre San Francisco. 3 palabras se asocian con San Francisco de Asís. La palabra pobreza, la palabra fraternidad y la palabra alegría. Pobreza, fraternidad y alegría. Con la ayuda del Espíritu Santo, quiero referirme a esas 3 palabras y también con la ayuda del Espíritu quisiera hacer algunas aclaraciones. Es decir, quiero preguntarme y que Dios me ayude, ¿qué sentido tiene la pobreza franciscana, la fraternidad franciscana y la alegría franciscana? Empecemos por la pobreza. Esto tiene muchísimo sentido porque el descubrimiento que Francisco de Asís hizo de la dama pobreza, él le llamaba así, la dama pobreza, le cambió la vida. Él venía de una familia acomodada, su papá era un comerciante exitoso que quería que Francisco fuera también un comerciante exitoso. Y podemos decir que Francisco conoció las dulzuras que da este mundo, las dulzuras, los privilegios que da el dinero, los privilegios que da la riqueza. Y es impresionante ver que un hombre que conoció los privilegios de la riqueza, luego descubrió los privilegios, entre comillas, de la pobreza, y se enamoró de los privilegios de la pobreza. Entonces, para entender el camino de San Francisco de Asís, hay que entender cuáles son esos privilegios de la pobreza. ¿Qué puede haber de bueno en la pobreza? O mejor dicho, ¿qué descubrió este hombre, este joven, porque estaba en su juventud cuando hizo ese descubrimiento? ¿Qué descubrió él en la pobreza que le hizo sentir que había privilegios en la pobreza? Pues me parece a mí que son sobre todo 3 los privilegios de la pobreza. El primer privilegio es que si nosotros contemplamos a Cristo, vemos lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, que Él se despojó y que Él nos enriqueció con su pobreza. Es decir, que la pobreza fue el estilo de vida de Cristo y fue la riqueza que nos dejó a nosotros, la riqueza de su pobreza. Para entender mejor esa pobreza de Cristo, tenemos, aparte del texto de la segunda carta a los Corintios, el texto de la carta a los Filipenses. Porque en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo nos habla nuevamente de la pobreza de Cristo, pero como un despojo. Cristo que se despojó, Cristo que se anonadó, Cristo que se vació. La pobreza nos hace cercanos a Cristo, nos hace hermanos de Cristo, nos hace seguidores de Cristo. Dicho de otra manera, nos libera del hechizo, nos libera de la seducción, nos libera del encanto de los poderes y los bienes de este mundo que tan fácilmente son ídolos para nosotros. De tal manera que la pobreza nos devuelve la libertad del que no está esclavizado por las cosas de este mundo.
Y esa libertad la experimentamos junto a Cristo. Recuerdo una vez escuchar a un sacerdote predicar que decía, hay gente que tiene dinero y hay gente a la que el dinero la tiene. Es decir, hay veces que nosotros tenemos las cosas, pero es tan fácil pasar de nosotros tener las cosas a que las cosas se adueñen de nosotros. Entonces la pobreza franciscana es libertad frente a la seducción que tienen los bienes pasajeros, los bienes de este mundo que tan fácilmente idolatramos. Es un camino de seguir a Jesús, un camino de libertad. Segundo, la pobreza nos abre otra dimensión de la sociedad. Cuando Francisco descubre la pobreza de Cristo, también descubre a los pobres de Cristo, que en primer lugar para él fueron los leprosos, es decir, la gente más olvidada, despreciada, marginada. Él descubrió a ellos. Te quiero decir esto, la persona que vive solo para los bienes de este mundo, vive como en una burbuja. Sale de un lugar exquisito a otro lugar exquisito, de una casa magnífica a un restaurante lujoso, de ahí para un club maravilloso, de ahí para unas vacaciones de ensueño. Es decir, vive en una burbuja, que es una burbuja mentirosa. Salir de esa burbuja nos lleva a descubrir a los pobres. Y en los pobres descubrir un rostro de Cristo que no hemos querido ver. Y en los pobres descubrir cualidades maravillosas. Recuerda esto que nos enseñó Santa Teresa de Calcuta. Una vez Santa Teresa de Calcuta consiguió una donación de arroz para una familia muy pobre. Y cuando ella llevó esa olla de arroz a la familia pobre, la señora que la recibió le agradeció el regalo, pero no lo llevó, no lo entró en su casa, sino que se fue a otra casa, que era todavía más pobre. Son lecciones. Asomarse al mundo de los necesitados, descubrir lo que muchos de ellos tienen para enseñarnos, es un privilegio de quien vive la pobreza. Y luego la pobreza tiene otra ventaja, y es que no se nos olvide que nosotros vamos a morir despojados de todo. Dice el Papa Francisco, que entre otras cosas escogió su nombre por San Francisco de Asís, dice el Papa Francisco, no he visto ningún funeral con mudanza, con trasteo. Todo lo dejas. Entonces aprender a vivir con lo mínimo, aprender a vivir realmente con lo necesario, es ya prepararse para la eternidad. Entendamos pues bien la pobreza y entendamos bien la fraternidad. A veces se cree que la fraternidad de Francisco era simplemente abracémonos con todos, llevémonos bien con todos, sonriamos con todos. Mira, por favor, que no se te olvide que cuando Francisco de Asís va a la Tierra Santa y se entrevista con el califa, por lo tanto un musulmán, lo que más quiere Francisco es que el califa llegue a Cristo. Entonces salgamos de esa idea superficial de la fraternidad que consiste solamente en abracemos, tomémonos fotos, acojámonos. Por supuesto que hay que empezar por acogernos y por querernos, pero la fraternidad no se queda solamente en relaciones públicas o en una especie de buenismo universal. La fraternidad de Francisco es que todos conozcan a Jesús, que todos amen a Jesús, que todos obedezcan a Jesús. Por supuesto, desde su profunda humildad, pues Francisco es el mejor emisario de ese mensaje. Pero dejemos de pensar que la fraternidad de Francisco consiste en que no importa la verdad, no importa el evangelio, no importa la doctrina. Te repito, cuando él estuvo con el califa, lo que más quería era llevarlo a Jesús. O sea que la fraternidad nuestra es una fraternidad en Jesús, en Cristo. Y por último, el tema de la alegría. Cuando se mira con superficialidad la fraternidad de Francisco, también se mira con superficialidad la alegría. Mira, la gran alegría de Francisco es la cruz. Ahí te lo digo todo. Cuando él en el monte Albernia recibe los estigmas
lo cual sucedió hace 800 años, todo hay que recordarlo. Cuando él recibe los estigmas, pues lo que él estaba recibiendo era el lazo definitivo de unión con el misterio de Cristo crucificado, al que él amó apasionadamente. Entonces la alegría de Francisco no es una alegría superficial, no es una alegría de simple temperamento o manera de ser. Es finalmente la alegría de la cruz, es la alegría de la redención. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.